Tardes. Estamos haciendo hoy un video en vivo para todos los seguidores de Pipediatra en el Facebook y en Instagram. Vamos a darle la oportunidad a que resuelvan algunas preguntas. Así que espero que muy diligentemente todos ustedes escriban sus preguntas, que con mucho gusto los estaré atendiendo. Hola, Mamá Imperfecta Blog, un saludo muy especial para ti. Hola, buenas tardes a Pipelino, a todos los que se quieran unir, los estoy invitando para resolver las dudas. Buenas tardes, Claydis89, y no sean tímidos, hagan sus preguntas acerca de la crianza y de la salud de los niños, que con mucho gusto los estaré atendiendo. Hola, Lauri. Bueno, hoy ha sido un día un poco lluvioso esta tarde. La contingencia ambiental ha mejorado un poquito las condiciones de la calidad del aire del Valle de Aburrá. Sin embargo, tenemos que estar prevenidos todavía con nuestros hijos, evitar los cambios de clima. Es muy importante para que los niños no se enfermen, alimentarlos bien. Hola, Killer Queen. Un saludo para ti. Es con mucho gusto que les doy este espacio para que pregunten. Juli Ramo, también muchas gracias por el saludo. Bueno, les recuerdo que este video está saliendo también en vivo en Facebook. Hola, Elisa. Elisa me saluda en Facebook. Elisa debe estar en Australia. También tiene hijos, o sea que para ella también pueden ser muchas las dudas que se puedan resolver aquí. Bueno, entonces les estaba diciendo que hay que seguir alimentando bien a nuestros bebés. Alimentar a los bebés y a los niños no significa en cantidad, y significa es en calidad de los alimentos que estamos consumiendo. Las frutas, las verduras y las proteínas son la base fundamental de una buena alimentación. Lamentablemente en nuestro país la alimentación es más basada en carbohidratos. Los carbohidratos son importantes, pero no deben ser tan mal utilizados como lo estamos haciendo. Mamá Imperfecta pregunta que cuáles son las consecuencias respiratorias y la vista que pueden tener nuestros hijos. Las partículas que son menos de 2.5 partes por millón no son visibles a simple vista. De hecho, un tapabocas normal ni siquiera las puede filtrar. Esas partículas, de hecho, ingresan directamente a través de las vías respiratorias al torrente sanguíneo. Para evitar contaminarnos con estas partículas, pues hay varias cosas para hacer. La primera sería no salir si no es absolutamente necesario, y si lo tenemos que hacer y es una población sensible como los niños o personas que tengan las defensas bajas o un anciano o algún tipo de situaciones especiales, hay unas máscaras que tienen ese filtro para 2.5 partes por millón. Yo particularmente compré uno, lo que pasa es que esos filtros por lo general son costosos, y se deben estar cambiando más o menos cada 6 meses si es un uso que no es rutinario, y si es un uso rutinario hay que cambiarlos cada 3 meses. La, las consecuencias también para la visión, o sea que si los niños se están quejando de que se rascan mucho los ojos, de que pueden tener problemas visuales, es mejor consultar al oftalmólogo, porque puede ser tanto un problema de alergia o una conjuntivitis causada por los tóxicos que puede haber en el ambiente. Claydis89 me pregunta que si puedes parasitar a su hijo que tiene 3 años y me habla de un medicamento. A todas las mamás, incluida Claydis, este no es un espacio para uno formular medicamentos. Entiendan algo, uno formular medicamentos a través de las redes sociales no es una forma responsable de hacerlo, porque los médicos, para poder formular un medicamento a través de la consulta médica, deben revisar bien al niño, saber cuáles son sus antecedentes, cuánto pesa, el motivo por el cual se va a formular un medicamento.
Ningún medicamento, absolutamente ningún medicamento está exento de efectos secundarios y nosotros los médicos cuando lo formulamos nos hacemos responsables de todas esas consecuencias. Entonces, sí es recomendable purgar a los niños, pero para saber la dosis y cuál es el medicamento que se debe hacer y si es necesario purgar al niño, es mejor consultar. Eso es lo que le digo a esa mamá. Las preguntas salen un poquito rápido, disculpen si no alcanzo a leerlas todas, estoy tratando de mirar a ver cuáles puedo contestar. Hay un bebé de 4 meses, me pregunta Juli, que cómo hace para que duerma toda la noche, todavía se despierta cada 3 horas y que ya entró de la licencia. El, el dormir de los niños es muy relativo, así como en las personas, hay personas que duermen más, otras menos. En los niños la hora de dormir no debe generar estrés y no deben ser camisas de fuerza. Los niños los podemos ir acostumbrando a una higiene de sueño, pero cuando son tan pequeñitos, cuando tienen 3, 4 meses, ellos poco a poco van adaptándose al ritmo de sueño que deben tener. Si un niño de 3 o 4 meses no duerme durante toda la noche, es que posiblemente no necesite dormir toda la noche, probablemente porque a las 3 o 4 horas de estar dormido, su organismo necesita alimentarse. Por eso los bebés al principio los papás viven cansados porque hay que estarse levantando para alimentarlos frecuentemente. A medida que sus necesidades de alimento y su condición neurológica lo va permitiendo, los niños poco a poco van a ir durmiendo un poquito más en las noches. O sea que no hay una fórmula mágica para hacerlos dormir. Lo que sí podemos hacer es promover higiene del sueño. Por ejemplo, cuando los niños estén más grandes, y esto también nos sirve a nosotros los adultos, está la regla del 10, 3, 2, 1. Esos números que significan que 10 significa que 10 horas antes de la hora en que tenemos pensado dormir o acostar a los niños, no se deben tomar bebidas que contengan cafeína. Por ejemplo, el té, la Coca-Cola, la Pepsi, el café obviamente y a veces algunas veces el chocolate cuando es muy fuerte. El número 3 significa que 3 horas antes de dormirnos no debemos comer una comida muy pesada, o sea, la comida de la noche debe ser 3 horas antes de dormir, no 2 horas antes ni una hora antes. El número 2 significa que en las personas pues ya adultas, en las personas que trabajan o los niños que estudian, 2 horas antes de dormir ya no debe haber tareas para hacer en el hogar, ni del trabajo, ni del estudio. Y el uno significa que una hora antes de dormir no deben haber pantallas, es decir, celulares, televisor, computador. Una hora antes de dormirse no debe haber pantallas. Lo ideal es asumir un horario más o menos frecuente y establecido en el hogar para irse a la cama. Si todos en la cama se duermen a las 10 y todos en la casa se duermen a las 9, de pronto puede haber horarios diferenciales para los niños que son más pequeños, para los niños que son más grandes, pero si ustedes siguen la regla del 10, 3, 2, 1 y hacen una higiene adecuada del sueño, posiblemente los niños van a dormir mejor. Vivi Elisa me pregunta de una niña que constantemente manifieste dolor en la rodilla. A Vivi Elisa le digo que hay que revisar bien a la niña, mirar a ver qué tipo de dolor es el que está presentando, cuándo lo presenta, a qué horas lo presenta. A veces esos dolores dicen que son asociados a dolores de crecimiento, pero eso es un diagnóstico que a veces es muy facilista y que no se debe dar sin revisar al niño o a la niña. Entonces a Vivi Elisa, que la conozco y le mando un saludo muy especial, le digo que hay que hacer revisar a la niña. A Jennifer me dice que si es normal que a los niños les duela la cabeza. No, ningún dolor es normal. Los dolores son un signo de alarma. Nos indica que algo está pasando. Pero muchas veces con los dolores de la cabeza de los niños hay que tener prudencia y mirar cuáles son los signos de alarma. Si el dolor de cabeza es las primeras veces lo que lo está presentando, si la intensidad es tan horrible que el niño llora, se desespera por el dolor de cabeza, si los dolores de cabeza van asociados a otros síntomas como alteraciones en la visión,
o, se presentan con vómito o con debilidad en alguna parte del cuerpo, en alguna extremidad, en una pierna, en una mano o en la mitad del cuerpo, o, o con problemas, por ejemplo, para parpadear en los niños, pueden ser signos de alarma. Pero también he visto mucho que muchos niños manifiestan dolor de cabeza porque escuchan a sus padres en algún momento decir, ay, es que yo tengo dolor de cabeza, escuchan a los adultos decir que tienen dolor de cabeza y ellos asumen esa manifestación de tener dolor de cabeza para que les pongan un poquito más de atención. Entonces hay que saber diferenciar eso, pero siempre, siempre va a ser el mensaje que yo voy a dar a través de las redes sociales, en que ante la duda de que algo malo esté sucediendo, hagan su consulta con el pediatra, por favor. Luifer Escobar me pregunta que qué es bueno para los resfriados en los cambios climáticos. Vuelvo y contesto, lo importante es evitar las salidas innecesarias, evitar los cambios de clima y alimentar adecuadamente a nuestros niños. Las frutas y las verduras contienen toda la vitamina C que podemos necesitar para estar fuertes para los resfriados. Si es un bebé que todavía recibe lactancia materna, es muy importante la lactancia materna. Dianita G28 me pregunta que a qué edad introduce los granos como lentejas y frijol. Eh, a partir de los 6 meses se pueden empezar a introducir alimentación complementaria. La idea de introducir la alimentación complementaria es empezar con cereales, con frutas y darlos uno por vez y probarlos más o menos de 3 a 5 días. Es decir, nos empezamos con la alimentación complementaria a los 6 meses y queremos darle mango al niño. Le damos 3 días consecutivos algunas pruebitas de mango. Solamente mango para saber si le gusta o no le gusta y para saber si genera o no alergias. Entonces, la idea de introducir los alimentos complementarios es introducir uno por vez, ojalá solo un ingrediente, para saber si de pronto alguno produce alergia, saber exactamente cuál es el alimento que produce alergia. Eso lo vamos haciendo progresivamente todas las semanas, sin estrés, sin presiones, sin regañar. Y más o menos si lo hacemos adecuadamente, introducimos alimentos distintos, los niños aproximadamente a la edad de 1 año ya deben estar comiendo absolutamente todo lo que se come en la casa, obviamente en una porción adecuada para un niño de su edad, de 1 año. Mamá Imperfecta me dice que no se escucha. Voy a alzar un poquito la voz, me dicen si siguen teniendo problemas de audio. Caro Arboleda me dice que su niño tiene 27 meses, es decir, un poquito más de 2 años y que aún lo está lactando. ¿Qué puede hacer para que lo deje? Primero que todo, lo que voy a hacer es felicitarla. Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, dar lactancia materna durante los 2 años. Para los niños, dejar la lactancia materna cuando están acostumbrados es un poquito difícil, es una forma de acercarse a su mamá, de estar con ella, de recibir el amor, es el lugar que más le gusta, estar ahí pegado del seno de su madre. Poquito a poco puedes ir quitándole una toma al día de las que toma, si solamente está tomando por la noche, de pronto tranquilizarlo, decirle que ya no es el momento, pero tiene que ser todo muy basado en el amor, con mucho tacto, que no sea algo traumático para el niño. Lleva 27 meses en esas, no podemos pretender que en una semana deje de hacerlo. Entonces hay que tener un poquito de paciencia, lo vamos deslactando un poquito a poco, pero lo que sí quiero ser enfático es en felicitar a esa mamá, porque ojalá que todas las mamás alimentaran a sus bebés hasta los 2 años. Me pregunta, no alcanzo a ver porque ya la pregunta está altica, pero me preguntan acerca de las vacunas, del Pentaxim, en vez de las vacunas del gobierno. A ver, las vacunas que tiene nuestro gobierno son muy buenas. De hecho, si nos comparamos con otros países de la región, incluso del mundo, Colombia tiene uno de los mejores programas de vacunación del mundo, se los digo sinceramente. Y las vacunas que ofrece el gobierno son muy buenas. A veces las mamás quieren pagar vacunas adicionales porque de pronto
presentan un poquito menos de efectos secundarios o porque vienen más juntas un montón de vacunas en un solo chuzón. Son cuestiones más de practicidad, de facilidad para vacunar a los niños. Pero yo les recomiendo mucho las vacunas que están en el programa ampliado de inmunización del gobierno. Son gratis, están disponibles en todas partes. Tienen que hacer valer ese derecho de que a sus niños los vacunen. Entonces, yo en general no recomiendo vacunar adicionalmente, a menos que sean situaciones de enfermedades que no las cubren esas vacunas. Alguna que se me ocurre, la varicela. La varicela es una vacuna que no está en el programa ampliado de inmunizaciones, esa se podría aplicar también. Magdach me dice que tiene una hija de 18 meses, pero que se le ha disminuido la producción. Puede ser por el embarazo y en qué puede afectar si sigue lactando a los dos cuando nazca mi otro bebé. A mí me parece muy bueno que siga lactando a los dos bebés. Sí es verdad que de pronto el estrés, el influjo hormonal, el montón de hormonas que produce una mujer cuando está en embarazo puede alterar la lactancia materna, pero debe seguirla y no va a haber ningún problema. Yo creo que antes se le va a facilitar mucho tener a su otro bebé pequeñito que vea el ejemplo de su hermano, de su hermana de 18 meses todavía lactando. Puede ser una oportunidad para ir disminuyendo la cantidad de veces que alimenta al bebé más grande para darle prelación al que en este momento lo necesita más, que es el más pequeñito. Pero piensa en lo que haría de pronto una mamá indígena en la selva que tiene dos niños de uno y el otro recién nacidito, a los dos los lacta perfectamente. Pensemos en lo que ha hecho la naturaleza durante miles de años. O sea que yo sé que esa mamá va a ser capaz de seguir alimentando a sus dos bebés a pesar de la diferencia de edades. Mamá imperfecta me dice que qué hacer con un bebé que la muerde cuando está lactando, que la lactancia a veces se ha vuelto una tortura porque esto le genera dolor. A ver, hay que entender algo desde el punto de vista psicológico con los niños. La parte oral de los niños, todas sus sensaciones vienen a través de la boca. Ellos conocen el mundo a través de la boca y todo lo que hagan con la boca les genera placer y conocimiento. Entonces hay que entender esa fase en los niños. Si el bebé muerde a la mamá, hay que corregirlo inmediatamente, no obviamente con violencia, pero hay que hacerle saber que esa no es la forma amorosa de comunicarse con su mamá y que a su mamá eso no le va a gustar. Ellos son inteligentes, ellos no son unos monstruos que pretenden torturar a los papás. Créanme, yo sé que no son unos monstruos, así lo parezcan a veces, pero no lo son. Si la mamá le hace ver que ese comportamiento no es el adecuado, él no lo va a hacer de maldad, no lo va a seguir haciendo de pura maldad. De pronto lo hace por llamar a la cosa con el bebé, se puede lograr. Denme un segundo, voy a mirar un poquito el Facebook. Eh, Me están saludando. Me pregunta una doctora que qué opino acerca de los medicamentos bioenergéticos para los cuadros gripales. Bueno, esto es un tema un poco controversial. Yo no puedo autorizar el uso de los medicamentos bioenergéticos si no los manejo. A ver, cuando un medicamento se usa para los niños, han pasado por muchas pruebas de laboratorio, muchas pruebas tanto en laboratorio como en gente real, que son muchos años los que se toman para que un medicamento pueda ser vendido en una farmacia. Los medicamentos bioenergéticos no pasan por ese proceso, la gran mayoría. Estos medicamentos, así tengan ese remoquete de bioenergéticos, pueden tener efectos secundarios graves. Entonces yo no puedo recomendar algo en lo que yo no conozco, lo que no sé. No estoy diciendo que sean malos, pero tampoco puedo decir que sean buenos y que tengan efectividad. Así que mi labor y mi responsabilidad como pediatra, formado en una universidad prestigiosa como la Bolivariana, es decirles que no les puedo recomendar los medicamentos bioenergéticos porque no los manejo. Y lo que menos puedo recomendar es
a la gente que de pronto usa los medicamentos bioenergéticos para cambiar los medicamentos que la ciencia sí ha demostrado que sí funciona. Entonces, por lo menos hacer las preguntas con su médico de cabecera, mirar a ver de qué laboratorio son esos medicamentos y si tienen el aval científico, si están autorizados por el INVIMA, sean responsables con lo que van a usar para ustedes y más para sus hijos. Me preguntan en el Facebook que una bebé que tiene 3 meses, que la ve muy ansiosa, que queda después de alimentarse muy ansiosa. La ansiedad en un bebé de 3 meses yo creo que es un diagnóstico que no se debe hacer. La ansiedad es un diagnóstico psiquiátrico que se hace de pronto en pacientes y en personas mucho más grandes. Posiblemente lo que le pasa a su bebé es que quiere hacer más cosas, o sea, las mamás a veces pretenden que los bebés coman y se queden dormidos inmediatamente, pero es que un bebé, el mundo de un bebé no solo es dormir y comer, a veces el mundo de un bebé también es conocer. Piensen que el cerebro de un ser humano nunca va a crecer más rápido que lo que crece en esos primeros 2 años de vida. Entonces el afán de conocimiento, de tener sensaciones en sus deditos, en los pies, en su piel, en lo que huelen, en lo que saborean, en lo que ven, eso les puede generar unas ganas de conocimiento que de pronto esta mamá la relaciona con ansiedad. Entonces juguemos con ella, acariciémosla, aprovechemos esos momentos de ansiedad que de pronto ella lo que quiere es ser abrazada, ser tocada, ser estimulada y posiblemente la relación entre esa madre y esa hija mejore cada vez más. Me dice una mamá, Lina, que su bebé es alérgico a la proteína de leche y desde los 3 meses toma una leche especial y que no quiere otra leche. No sé si no quiere o no la tolere. Una forma es ir empezando a dar una de las tomas al día, si por ejemplo toma 6 veces al día esa leche, de pronto darle 5 veces y una de las 6 veces dársela con la nueva leche para ir ensayando. No es tanto el sabor, sino también para ver la tolerancia, para ver si no hay cambios en las deposiciones, no presenta sangrado, no presenta brotes o no presenta vómito. Tiene que ser poco a poco. Si no, pues también consultar al gastroenterólogo para que le dé ciertas pautas para ver cuándo se puede hacer el desmonte, porque también hay que mirar el por qué se le empezó esa alimentación especial. Entonces, el desmonte de las leches que sirven para las alergias debe ser también a veces cuidadoso, porque hay alergias que en la gran mayoría de las veces son muy leves, pero hay niños que las alergias son severas y de pronto el desmonte tiene que ser de una manera muy gradual y muy, muy supervisada por parte del gastroenterólogo pediatra que vio a ese niño. Maisa23 me pregunta, mi hijo tiene 13 meses, lo alimenté hasta los 11 y desde eso se despierta 4 a 5 veces en la noche por tetero, ¿qué puedo hacer? A ver, viene de hacer una rutina, seguramente se despertaba frecuentemente en la noche. Posiblemente lo que hay que hacer es tranquilizar al niño, decir, pues, hacerle entender que ya ha habido un cambio en la alimentación. Vuelvo y digo, esos cambios en los niños deben ser lo menos traumático posible, no deben ser impuestos, aunque debe haber autoridad por parte de los padres, tampoco se pueden ir para el otro lado de que se vuelva esto como un bastión militar donde solamente se hace lo que dicen los papás y ya no, hay que entrar un poquito a conciliar con un niño, tener entendido que es un niño de un año larguito, que todavía le hace falta de pronto tener ese contacto que tenía por las noches con sus papás. Entonces, poco a poco, irle haciendo entender a ese bebé, a ese niño, que ya no va a tomar tanto tetero por la noche, tranquilizarlo, levantarse, abrazarlo, decirle que lo aman mucho y tratar de volverlo a acostar. Tiene que ser con mucha paciencia, cada niño es un mundo diferente, cada situación es una situación diferente, no hay fórmulas mágicas, hay niños que toman la transición de dejar la leche materna más fácil que otros, no se desesperen, que es un proceso, todo es un proceso, que a veces es lento, que a veces es un poquito más rápido, pero de eso se trata, de disfrutar esa gran maravilla de ser padres.
Kate Montoya me dice que su bebé de 14 meses en la curva de peso ha estado bajo y que si le puede dar malta, cola granulada, emulsión de Scott, Pedialite. A Kate Montoy 11 le digo que nada de esas cosas hacen subir de peso. Ni la emulsión de Scott, ni multivitaminas, ni nada. Si las vitaminas si sirvieran para subir de peso, yo creo que eso es lo que le harían a los niños en África que están desnutridos y todos estarían gorditos. Eso no es tan fácil. Esos niños en África están bajos de peso por falta de alimentación adecuada. Entonces lo que hay que hacer con tu niño es mirar a ver cómo está la alimentación. Pero otra cosa mucho más importante, y antes que mirar cómo está la alimentación, porque es muy probable que esa mamá trate de darle la mejor alimentación a su bebé, es mirar a ver la curva. Interpretar las curvas de crecimiento, o sea, de peso y talla, es un poquito complicado para la mayoría de los médicos y para las mamás, porque lo que sí les digo, hacer una medición un día específico y que ese día apareció con bajo peso no nos sirve de nada a nosotros los pediatras. Las mediciones de las curvas de crecimiento tienen que ser en el tiempo. Es decir, cuando ustedes vayan a donde un pediatra, donde un médico, lleven las curvas de las visitas al médico anteriores. Y si no las hay, pues entonces ahí el diagnóstico es un poquito más complicado porque tenemos que ver cómo se comporta ese niño en el tiempo. Otra cosa, no podemos pretender que todos seamos absolutamente iguales. Las curvas lo que cogen es un porcentaje de la población, personas que están en el nivel alto y personas que están en el nivel bajo, sin querer decir que esos dos extremos estén mal. Los que están mal son los que se salen de esos extremos en un periodo de tiempo prolongado, no en una sola medición. Es decir, no es lo mismo un niño de hijos de padres que son flaquitos y bajitos, no podemos pretender que ese niño mida lo que va a medir un basquetbolista. O si los padres son flaquitos, no podemos pretender que ese niño sea gordo. Cuando nos montamos al metro, por ejemplo, vemos personas bajitas, altas, gordos, flacos, pero más o menos si hacemos un promedio, todos pueden estar dentro de la normalidad. De pronto nos llama la atención aquella persona demasiado delgada, aquella persona demasiado alta o bajita, pero eso ya es para manejo médico. Es muy probable que ese niño que me pregunta esta mamá, es que el niño esté en el rango inferior, pero de lo normal, o sea, es normal. Nosotros a veces tenemos expectativas muy grandes con nuestros hijos, queremos que sean lo máximo, lo mejor, lo más, pero eso es una falacia, eso en realidad no va a existir. O sea, ¿qué tal que todos fuéramos los más altos? No existe, o sea, siempre va a haber alguien más alto o más bajo, alguien un poquito más gordo, alguien un poquito más bajo. Hacemos parte de un mundo, de un universo en que hay variabilidades. Entonces, la recomendación para esa mamá es llevarlo donde el pediatra con las curvas de crecimiento anteriores o si no, a partir de ahora, hacer unas nuevas curvas y mirar a ver cómo se ha comportado en el tiempo. La mayoría de esas preocupaciones, créanme que lo veo en la consulta y lo veo con los colegas que también hacen consulta, son preocupaciones que afortunadamente no son bien fundadas. La mayoría de esos niños están en los rangos adecuados de peso y talla, sino que a veces las expectativas de los padres de familia son un poquito más altas. Eso se soluciona conversando con el pediatra, en una conversación en que puedan resolver todas sus dudas, sus preocupaciones y van a ver que quedan ustedes tranquilos y quedan sabiendo que su hijo o su hija está donde debe estar. Me preguntan acerca de un medicamento que es de un niño que se despierta intranquilo, que le mandaron un medicamento que es para los gases, que se llama Biogaya. El Biogaya es un medicamento, son probióticos, son como bacterias buenas para restablecer la flora intestinal. Es algo como los yogures más o menos que restablecen la flora intestinal. Se ha visto que a muchos niños les puede servir para restaurar la flora. La leche materna tiene probióticos naturales, hay, hay, hay ciertos medicamentos como ese Biogaya que puede restaurar. Entonces, siempre les digo, a través de este medio no es el medio para formular medicamentos, ni dar dosis, ni nada de eso, porque no es una forma responsable de hacerlo.
La recomendación para Cruz Diana Fernanda de la salida de los dientes es que tengan rascadores de los dientes, es una situación nueva para ellos. Piensen, una persona que en todo su vivir en este planeta, si sea muy cortico, nunca ha tenido dientes, le sale una cosa nueva en la boca que no sabe qué es, que siente que necesita hacer algo con ellos. Los rascadores es lo principal, es darles algo para que sientan sensaciones de que pueden usarlo, que pueden morder. Y una cosa muy importante que a veces no se habla de eso, una de las formas para disminuir esa ansiedad de los niños que le están saliendo los dientes es empezar a dar comida sólida. Yo no encuentro concebible niños de 2 años, 3 años que su dieta solo sean teteros, no comen nada sólido y posiblemente esto se da es porque desde esas edades tempranas en que empiezan a salir los dientes, los papás no empezaron a dar comida sólida. Los niños deben empezar a comer comida sólida cuando le empiezan a salir los dientes. Obviamente al principio un bocado de comida muy duro, pero sí puede ser algo que ellos sientan la necesidad de masticar un poquito para que empiecen a usar sus dientes. Entonces, es una oportunidad para empezar a introducir comida más sólida. Bueno, a ver qué más preguntas tenemos por acá. Me siguen preguntando mucho sobre medicamentos. Les digo, los medicamentos deben ser formulados a través de la consulta presencial con el pediatra. No es responsable formularlos por acá, porque hay que mirar ciertas condiciones en el niño, en la niña, el peso, la talla, si están indicados o no, saber los efectos secundarios. Uy, una pregunta muy interesante aquí. Rosy 3R me dice que ¿qué se debe tener en casa para el nacimiento de un bebé? Kit básico. A ver, Rosy, no sé si me estás preguntando para tener el parto como tal en la casa. Eso es un tema un poquito controversial. Hay muchas mamás que quieren tener su bebé en la casa, pero también tienen que saber que eso implica muchos riesgos. Si la pregunta es qué llevar al hospital, la semana pasada en el programa por el cual muchos de ustedes me conocieron, en Paso a Paso en Telemedellín, que lo van a de lunes a viernes a las 2 de la tarde, ahí hablaron acerca de qué llevar al hospital. Hay que llevar pañales, hay que llevar por ahí 4 muditas mamelucos para el bebé, hay que llevar ropa cómoda para la mamá, ojalá solo un par de chanclas para la mamá o unos crocs, unas chanclas que puedan servir para meterse a la ducha y para estar afuera, no llevar unas chanclas pues de tela que para afuera y otras para el baño, no, entre más liviana vaya la maleta mejor. Llevar baberitos para que el bebé pues limpiarlo, llevar cremita, llevar también cosas para la mamá, para el aseo personal de la mamá. Las mamás no tienen por qué estar feas teniendo su bebé, si ellas se quieren maquillar, quieren verse bonitas, tienen todo su derecho, quieren verse especial en un momento en que también el papá es aficionado a tomar fotos y muchas veces sale el bebé muy lindo, pero la mamá toda desmaquillada, ¿no? Ellas tienen todo el derecho a estarse bonitas. Y llevar sobre todo muchas expectativas buenas de que todo va a salir bien, mucha energía positiva para el hospital. Si es para la casa, como le digo, es mejor asesorarse por los profesionales porque tener un parto en casa puede ser muy maravilloso, energéticamente muy bonito, pero también tiene unos riesgos. Entonces, no estoy en contra de los partos en casa, pero hay que tener mucha precaución acerca de las implicaciones que puede tener llevar un parto en casa. Jusulo me pregunta que cuáles son los primeros alimentos que se deben introducir. Ahorita lo dije, pero obviamente lo repito, son los cereales, el arroz, la avena, las frutas. Vuelvo y les digo, ojalá uno por vez, más o menos probarlos durante 3, 5 días consecutivos el mismo alimento para que el niño o la niña aprenda a distinguir el sabor, la consistencia, también para nosotros de pronto fácilmente saber cuál, si es que esto llega a pasar, le puede producir alergia porque cuando los damos muy combinados y hacen una alergia y le dimos una sopa que tiene papa, tiene arroz, tiene tomate, tiene carne, de pronto no sabemos
a qué fue de esos ingredientes al cual hizo alergia, entonces sería bueno empezar así poco a poco. Entonces esa es la recomendación. Yo creo que Jusulo ahí te acabo de contestar. Fitmafe, hola. Obrigado Fitmafe que me escribe desde Brasil. Me dice que qué opino desde del porteo. Me parece espectacular. O sea, llevar los niños cargados como lo hacían nuestros indígenas me parece una cosa espectacular. Llevarlos a todas partes, que ellos sientan ese contacto con su papá, porque también lo puede hacer y lo debería hacer el papá, la mamá. Entonces, soy muy amigo del porteo. Porteo, para las que gente que no conoce, son esas mantas en las cuales los bebés van abrazados y es llevar al bebé. Porteo significa como llevar el bebé a muchas partes. Entonces, estoy muy de acuerdo con esa práctica. En Facebook me preguntan acerca de un niño de 11 años que tiene migrañas fuertes. A Diana le digo que yo le recomiendo que si siendo un niño tan grande, antes de ir a donde mí directamente, yo creo que es mejor que lo lleve de una vez donde el neurólogo. Así te ahorras un poquito de tiempo, un poquito también de dinero. Es mejor llevarlo de una vez al neurólogo para que haga un diagnóstico más adecuado. Es el especialista que es más adecuado para manejar las migrañas. Entonces, Diana Castaño, si me estás escuchando, a un niño de 11 años con migrañas muy fuertes, yo pienso que es mejor de una vez ir a donde el neurólogo. Hay excelentes neurólogos infantiles en la ciudad. De pronto por el internet te puedo recomendar alguno. Los canguros para los bebés, para contestarles a Sam BM8, también son buenos. Lo que pasa es que deben tener ciertas indicaciones, que la tela de la cual estén hechos sea pues adecuada para la piel de los bebés, que sean seguros. Muchos canguros de esos que se usan no están avalados, por ejemplo, por el gobierno de Estados Unidos. A ver, lamentablemente, no quiero hablar mal de nuestro país, pero a veces aquí las normas no son tan estrictas, entonces averiguar si pasa los filtros de ya sea de la Comunidad Europea o de los americanos para saber si un dispositivo que se usa en los bebés pasa sus filtros, posiblemente sea seguro para usarlo en nuestros bebés. Así que es bueno asesorarse acerca de eso, porque a veces vienen de países en los cuales de pronto las calidades de los materiales no sean adecuados. Entonces es bueno todo lo que usemos con nuestros niños, ser muy preventivos en eso. Es que un hijo no es un vehículo, no es un mueble, es el ser más importante que tenemos en nuestras vidas y no pienso que sea adecuado tomarnos a la ligera tanto los medicamentos que le vamos a dar, la alimentación que le vamos a dar. Entonces es bueno asesorarnos y por eso precisamente es que yo abro este tipo de espacios para que ustedes tengan oportunidad de informarse bien. A veces en estas redes sociales resultan siendo actrices famosas o gente muy famosa en Facebook, en Instagram, pero que no saben nada de medicina, los que son los encargados de dar recomendaciones de cómo es que se cría y cómo es que se maneja la salud de los niños y eso no es adecuado. Los que debemos apersonarnos de eso y ponernos la camiseta somos los que somos profesionales en ese aspecto. Yo agradezco mucho a las personas que no son médicos, que se interesen por la salud de los niños, pero sí les pido que deben tener una responsabilidad en dar recomendaciones adecuadas y basadas en la ciencia médica. Yo estoy dispuesto a que si alguien quiere dar recomendaciones y no es médico y no sabe de la salud, yo los puedo asesorar con todo el gusto porque lo que pretendemos es hacer niños felices y niños sanos. Entonces, para eso son estos espacios. Tati Restrepo me dice que un niño que mantiene las manos empuñadas, hay que mirar a ver si es a toda hora, hay hay unos signos que nos pueden indicar que no es normal. A Tati le digo que es bueno llevarlo a consulta para revisar porque ciertos momentos y dependiendo de la edad que tenga el bebé hay que mirar a ver por qué es que mantiene las manos empuñadas.
Acerca de los cambios de alimentación de las leches, hay muchas ofertas de leches que son parecidas a la leche materna, pero nunca van a ser iguales ni mejores. Eso se trata es a punto de ensayo y error. O sea, yo no puedo recomendar una leche distinta a la leche materna y como las leches distintas a la leche materna, a unos les puede ir bien con una marca, a otros con otra, entonces se trata más bien eso de ensayo y error. Lo que les recomiendo es que muchas de esas marcas tienen a veces presentaciones líquidas y pequeñitas de 200, 250 mililitros. Con esa pueden hacer el ensayo, no tienen que comprar el tarro entero, hacen el ensayo y si les va bien, pues siguen con esa marca. Pero, pero acuérdense que como pediatra mi primera opción siempre va a ser la lactancia materna. Una amiga en Facebook, Mel, me pregunta que su bebé ya tiene 18 meses, que come de todo, le encanta el pescado, pero que cuando puede comer otros productos de mar como los camarones. Eh, ya lo puede comer, o sea, hay que ensayar. Ya les dije ahorita hace rato, niños más o menos después del año ya deben estar comiendo prácticamente de todo, en unas porciones adecuadas. Hay que ensayar. Los mariscos son comidas que por lo general tienen un potencial alergénico un poquito mayor, pero para la edad que tiene 18 meses, ya ha comido pescado, probablemente ya haya comido muchas cosas, yo creo que se le puede ya probar y mirar, a ver cómo nos va. También me pregunta acerca de las bebidas chocolatadas, yogurts y todas esas cosas. Esos alimentos son muy adecuados, tienen una muy buena fuente de proteína. El único inconveniente que yo veo es que muchos de esos productos de leches chocolatadas, yogurts, todo eso, tienen mucha cantidad de azúcar. No sé si recuerdan, hace un mes más o menos hubo una polémica en el país por hacerle un impuesto a las bebidas azucaradas. Mi opinión es que el azúcar sí es dañino para la salud cuando se da en exceso. Todos los excesos de cualquier cosa, hasta el agua, es inadecuado y puede provocar problemas de salud. Pero el azúcar sí se ha visto que no se debe añadir a los alimentos. Entonces, acostumbremos a nuestros hijos y como ellos aprenden con el ejemplo, acostumbrémonos nosotros a comer sin azúcar o por lo menos hacer lo más posible de echarle azúcar extra a los alimentos. Entonces tratar de que nuestra alimentación sea basada en el azúcar natural que traen las frutas o un poquito de la miel de abeja, siempre y cuando los niños no